Aprendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestra competencia de biología. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Antes de la explicación del tema de aprendizaje, vamos a mirar nuestro cronograma. Entonces, dentro del cronograma de actividades, tenemos el resultado de aprendizaje a alcanzar. Es el 03 de argumentar sobre situaciones problemáticas del entorno susceptibles de mejoramiento mediante la aplicación de los principios y conceptos de biología. La evidencia es una evidencia de desempeño, de trabajo de campo, de problemáticas ambientales. Inició el 29 de septiembre y finaliza este 5 de octubre, o sea que ustedes tienen plazo hasta este domingo para enviar esta evidencia. Eh, Ayer, 1 de octubre, envié el primer llamado de atención para aquellos que no habían enviado la primera evidencia de conocimiento, que es el mapa mental de los sistemas de organización desde los niveles de complejidad. Permíteme un momento, un ingreso, compañero. Entonces les decía que ya se hizo el primer llamado de atención para aquellos que no hayan enviado la primera evidencia. Algunos todavía no han participado en el foro. Yo la sesión anterior les dije que el foro estaba abierto hasta el 12 de octubre, que es cuando finaliza nuestra competencia, pero por el tema de guía de aprendizaje y demás, muchachos, ya tienen todos, o sea, plazo hasta este domingo 5 de octubre para que también hayan participado en el foro. Mirando la guía de aprendizaje, el foro es muy sencillo, solamente deben contestar estas dos preguntas. ¿La jerarquía en la organización biológica es suficiente para mostrar la complejidad de la vida? ¿Y existen seres vivos que no dependan de otros para sobrevivir? Y participar o realizar comentarios críticos reflexivos a las intervenciones que hayan realizado algunos compañeros. Entonces, la verdad es muy sencillo y tienen plazo entonces hasta este domingo para que también participen en el foro. La verdad son muy pocos los que faltan por participar, pero si de aquí al lunes 6 no han participado en el foro ni enviaron esta evidencia de la que vamos a tratar en esta sesión, pues me tocaría realizar el segundo llamado de atención, porque ya la próxima semana nos queda solamente una sesión y ya el domingo 12 de octubre pues termina la competencia y ya todos deben estar al día, muchachos, con sus evidencias. Bueno, entonces después de socializar este cronograma, pasamos a hacer un recorrido por la plataforma. Entonces, muchachos, tengamos en cuenta que estamos en la fase 2 de planeación, la actividad de proyecto número 2. Tenemos el material de formación que hemos visto durante estas sesiones, se llama Entorno Vivo. Ahora vamos a socializar el tema. Después del material de formación tenemos nuestra guía de aprendizaje. Damos clic para acceder al recurso educativo y ahora socializamos la guía. Después de la guía vamos a encontrar nuestras actividades de biología, el mapa mental, el foro, la complejidad de la vida, y tenemos nuestra evidencia de esta semana, que es el trabajo de campo sobre problemáticas ambientales.
Yo les voy a mostrar también, luego de leer la guía, un modelo de un trabajo para que ustedes se puedan guiar y poder realizar bien esta evidencia de aprendizaje. Debemos dar clic para acceder al instrumento de evaluación. Este instrumento ustedes deben leerlo detalladamente porque acá aparecen los criterios de evaluación y tenemos una lista de chequeo donde están las variables y los indicadores de cada logo y los porcentajes. Entonces, en este trabajo de campo, como ustedes van a tomar unas fotos, tienen unas evidencias, entonces se califica ítem por ítem, entonces para que lo tengan en cuenta. Como les digo, también les voy a socializar el modelo de un trabajo para que ustedes les sirva, ¿no? Les sirva como guía. Y aquí deben dar clic para agregar entrega, adjuntan el archivo y le dan enviar. Entonces vamos a socializar la guía. Entonces, en la guía de aprendizaje vamos a trabajo de campo y aquí encontramos la actividad de aprendizaje GA2 220 201 501 A2, que es aplicar los conocimientos en la resolución de problemas relacionados al entorno productivo y social acorde con principios de la biología. Esta actividad tiene como objetivo establecer alternativas de solución a problemas que estén relacionados con el entorno productivo y social para alcanzar un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tomar decisiones informadas y responsables. La duración es de 24 horas. El material de formación, sabemos que es entorno vivo, ahora lo socializamos. Y la evidencia, pues es un trabajo de campo sobre problemáticas ambientales. Voy a tomarme la tarea de leer para explicarle punto por punto con el modelo de un trabajo que, pues, bueno, otros en otras oportunidades se han presentado inconvenientes, entonces la idea es que ustedes tengan claro cuáles son los 5 puntos que deben desarrollar del trabajo. Entonces el aprendiz desarrollará un trabajo de campo con el fin de identificar problemas del entorno cercano relacionados con los principios y conceptos de biología, en donde haciendo uso de sus conocimientos buscará solución a las situaciones identificadas. Por consiguiente, a continuación encontrará cada uno de los pasos a desarrollar para elaborar el trabajo escrito de las situaciones identificadas en campo. Entonces, ¿qué debe tener el trabajo? Primero, debemos realizar el trabajo de campo, es decir, una indagación y observación al sector donde vive. Identifica las problemáticas ambientales y toma evidencias fotográficas. Aquí, pues la guía nos dice que es en el sector donde usted vive, pero si usted conoce otro sector en donde puede encontrar problemáticas ambientales como contaminación del suelo, del agua, del aire, acumulación de basuras, bueno, y demás, entonces lo puede hacer en otro sector, ¿no? Entonces, primero ese es el primer trabajo de campo, tomar evidencias fotográficas de algunas problemáticas ambientales. Segundo, plantee cada una de las situaciones problema identificadas en un documento de Word, perdón, con sus respectivas fotografías. Entonces las fotografías las va a colocar en un documento en Word. Luego, relacione los entornos a los que hacen parte dichas problemáticas, bien sean productivos o de índole social. Entonces, vamos a mirar si hace parte esa problemática, digamos, contaminación del agua, si afecta el sector productivo en este caso, o también índole social, ¿no? Porque si es una quebrada cercana, digamos, a una comunidad, entonces obviamente tenemos un problema social también. Cuarto, describa cada situación, problema, tenga en cuenta descripción de los ecosistemas. Ahorita vamos a mirar que tenemos factores bióticos y abióticos, que los factores bióticos son los que tienen vida, los componentes vivos de un ecosistema, y los abióticos son los componentes no vivos. Ahorita me le doy ingreso por acá a un compañero.
También la relación de organismos, o sea, la morfología, las funciones de nutrición, relación y reproducción, que eso lo miramos en la sesión anterior, y la explicación de las interacciones ecológicas y conflictos existentes. Y por último, luego de haber identificado todas estas problemáticas, de haber documentado a través de unas fotografías, de haber escrito cada una de estas problemáticas, ya sea de erosión del suelo, deforestación, contaminación del agua, contaminación del suelo, bueno, ya nosotros debemos buscar posibles soluciones a estas situaciones identificadas. Esos son los 5 puntos del trabajo de campo que se debe realizar. Como les decía en las sesiones anteriores, este trabajo se puede realizar en grupo, o sea, lo pueden hacer por equipos de trabajo. Si ya están organizados, pueden seguir en los mismos grupos. Si quieren conformar otro grupo nuevo, no hay ningún problema. Aquí reitero es que cada uno, bueno, en la portada, en el trabajo, hay que colocar una portada, hay que colocar los nombres de los integrantes del grupo y cada uno desde su propia plataforma, o sea, en Sayuna, debe enviar su evidencia. Hago esta aclaración porque siempre lo digo y a veces, no, yo no subí mi evidencia, pero es que yo lo hice con tal persona, estaba en el grupo de tal persona, pero bueno, él sí subió el trabajo, pero usted no subió o no cargó el trabajo en la plataforma Sayuna, pues no se le va a evaluar. Entonces, por eso cada uno debe enviar su propio, el trabajo que realizaron en grupo. Por último, están los lineamientos generales para la entrega del producto. Escuchen bien. El documento debe incluir o que incluye los siguientes aspectos. Debe haber una portada, pues ya le dije que en la portada van los integrantes del grupo. Las situaciones, problema identificadas en el campo, entonces fuera de las fotografías van estas situaciones. Descripción de cada situación problema teniendo en cuenta la descripción del ecosistema, entonces los factores bióticos, abióticos y ciclos bioquímicos. Definición de organismos, o sea, la morfología, funciones de nutrición, relación y reproducción. Y explicación de las interacciones ecológicas y conflictos existentes. Y por último, estrategias de solución a las situaciones identificadas en el campo y colocar una bibliografía, unos referentes bibliográficos de acuerdo a las normas APA. El documento debe estar en formato PDF y mínimo debe ser 3 páginas y máximo 10. Listo, y para hacer el envío, pues sabemos que lo debemos hacer a través de la plataforma Sayun. Les voy a mostrar, como les decía al principio de la sesión, un trabajo para que ustedes se puedan guiar. En este trabajo vamos a mirar cómo cumplimos con los 5 ítems que nos pide nuestra guía de aprendizaje. Entonces, primero debe tener una portada. Después de la portada viene una introducción y están las problemáticas identificadas. Entonces, aquí voy a dar algunos ejemplos. Contaminación de fuentes de agua por uso de agroquímicos. Segundo, erosión del suelo por malas prácticas agrícolas. Tercero, acumulación de residuos sólidos sin clasificación adecuada. Y cuarto, deforestación para expansión de áreas de cultivo. Evidencias fotográficas. Y luego pasamos al tercer punto, que es la relación con el entorno productivo y social. Miremos aquí la guía. Se hace el trabajo de campo, se identifican las problemáticas ambientales y se toman evidencias fotográficas. Hasta ahí vamos. ¿Y dónde se colocamos las evidencias? En un archivo, en un documento en Word. Y vamos a relacionar los entornos a los que hacen parte dichas problemáticas, ya sean productivos o de índole social. Entonces, aquí en el trabajo tenemos que hay una relación en el sector productivo y social. En el productivo, las problemáticas afectan la productividad agrícola al disminuir la fertilidad del suelo, aumentar plagas y reducir la disponibilidad de agua de riego. Entonces, hay una afectación al sector productivo. Y al tema social, sector social o al entorno social, impactan en la salud de las comunidades rurales porque el agua no es apta para el consumo, que el agua está contaminada, y en la economía local, pues hay bajos rendimientos de cultivo. Pasamos al cuarto punto. ¿Qué nos dice la guía? Describa cada situación problema teniendo en cuenta la descripción del ecosistema. Ahorita vamos a mirar
que hay comunidades, que hay poblaciones, que hay ecosistemas, que dentro de ese ecosistema hay factores bióticos y abióticos, relación de algunos organismos, esto lo miramos en la sesión anterior, de las funciones de nutrición, relación y reproducción, y también las interacciones ecológicas y algunos conflictos existentes. Entonces, cuando tenemos contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, entonces los factores bióticos, que son los que tienen vida, o sea, son los componentes vivos del ecosistema, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias. Entonces, en este caso, como estamos hablando de la contaminación del agua, hay unos microorganismos acuáticos, bacterias, algas, peces e insectos, peces, perdón, peces e insectos acuáticos y plantas de ribera. Entonces, hay una afectación a ese tipo de factores bióticos. Ya los factores abióticos, que son los componentes no vivos, como como la misma agua, el suelo, el aire, la luz solar, la temperatura, entonces está afectando el agua como recurso vital, el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto. Relación de microorganismos. Entonces, la morfología. Hay peces y macroinvertebrados que requieren agua limpia para respirar. En la nutrición, filtradores y depredadores dependen de cadenas tróficas que rompen si hay contaminación. Y en la reproducción, huevos de peces y anfibios son sensibles a químicos, reduciendo su viabilidad. Entonces miramos toda la afectación que está teniendo a este ecosistema por la contaminación del agua por agroquímicos. Las interacciones ecológicas, entonces, disminuye la biodiversidad acuática, obviamente diferentes formas de vida o diversas formas de vida que tenemos ahí, como tanto peces, como insectos, como algas, bacterias. Entonces rompe la cadena alimenticia. Segundo, afecta a agricultores y comunidades que consumen ese agua. Obviamente, si es una quebrada en donde hay una comunidad que se abastecen de esa agua que está en la quebrada y si se contamina, pues tenemos un impacto ambiental negativo, que normalmente en las empresas, cuando se manejan esos temas, se realiza una, una matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, porque hay impactos que pueden ser positivos y otros negativos. En este caso estamos hablando de un impacto ambiental negativo. Esto porque está afectando el agua y en este caso también pues a nosotros los seres humanos. Eh, Genera bioacumulación de toxinas en organismos y riesgos para la salud humana. La otra problemática, erosión del suelo por malas prácticas agrícolas. Entonces los factores bióticos, los que tienen vida, pues afectan a los microorganismos acuáticos, peces, insectos, los factores bióticos, el suelo, el agua, lluvia y el viento se está viendo afectado, especialmente aquí es el suelo como componente no vivo, pero lo afecta por esa mala práctica agrícola que está realizando esa erosión y esa contaminación. Organismos, morfología, plantas pierden raíces por la falta de estabilidad del suelo, en la nutrición, menos materia orgánica reduce la disponibilidad de nutrientes para cultivos. En la reproducción, pues semillas tienen menor tasa de germinación en los suelos degradados. Interacciones ecológicas, pues pérdida de la capa fértil, hay baja producción agrícola, obviamente, migración de sedimentos, contaminación de ríos, mayor necesidad de fertilizante, entonces hay más costos y más contaminación. Listo. Tenemos la otra problemática que es acumulación de residuos sólidos sin clasificación. Esta sí nos va a aplicar a la gran mayoría porque nosotros en muchos sectores encontramos que las personas sacan basura, sacan residuos y muchas veces no lo sacan en los sitios adecuados por donde pasan los carros que recogen esa basura y miramos que hay muchos animales como los perros, chulos y más que botan esas basuras, riegan esas basuras y empiezan a contaminar el medio ambiente. Ahí contamina todo, pues, el suelo, el aire. Si hay una fuente hídrica, pues también la puede contaminar por esa descomposición de, digamos, de la basura orgánica, entonces genera lixiviados que van a caer al agua y la van a contaminar. Entonces, factores bióticos, insectos, roedores, microorganismos descomponedores, factores abióticos, aire, o sea, afecta al aire por los malos olores, la temperatura que acelera la descomposición,
Relación de organismos, entonces proliferación de plagas que transmiten enfermedades, obviamente se generan ratas y demás. Nutrición, descomponedores aceleran la liberación de lixiviados contaminantes, que era lo que les decía ahora. Por la descomposición orgánica se genera ese lixiviado que al caer tanto al suelo como a una fuente hídrica, pues nos la va a contaminar. Reproducción, entonces plagas como moscas y ratas se multiplican rápidamente. Interacciones ecológicas. Hay un riesgo sanitario para la comunidad, entonces tenemos un aspecto ambiental negativo que afecta a la comunidad, en este caso a nosotros los seres humanos. Alteración de poblaciones de especies, entonces sobrepoblación de oportunistas, todo el tema de plagas y demás. Y la contaminación del suelo y agua subterránea. Por último, tenemos una problemática de la deforestación para expansión de áreas de cultivo. ¿Qué factores bióticos o componentes vivos tiene este ecosistema? Árboles, arbustos, fauna silvestre que usa el bosque como hábitat. Factores abióticos, entonces componentes no vivos, el suelo, la luz solar, humedad, la temperatura. Relación de los organismos, entonces por la morfología, entonces hay pérdida de hábitat para aves y mamíferos. Nutrición, disminución de frutos y semillas disponibles para la fauna, entonces, para todos los animales que se alimentan de estos frutos que generan estos árboles. Y por el tema de la deforestación, pues un impacto ambiental negativo. En reproducción, tenemos interrupción de ciclos reproductivos de especies que dependen del bosque. Interacciones ecológicas, pérdida de biodiversidad y fragmentación de ecosistemas, cambio en el microclima, entonces menos sombra y humedad, y mayor erosión y riesgo de desertificación. Hasta ahí hemos tocado el cuarto punto. Y ya el último punto, el quinto, busque posibles soluciones a las situaciones identificadas. Una solución, implementar buenas prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos, entonces aquellos que no tienen químicos para no afectar pues el suelo, fomentar el uso de biofertilizantes y control biológico para reducir esos agroquímicos, similar al anterior, y promover educación ambiental para el uso responsable de recursos. Entonces, para mí la última es supremamente importante por el tema de la educación. O sea, siempre la principal medida de prevención para todos, para conservar y preservar nuestro medio ambiente, es capacitar al personal, que las personas tengan el conocimiento, digamos, las habilidades, las destrezas para implementar estas buenas prácticas agrícolas y poder preservar y conservar nuestro medio ambiente. Porque el medio ambiente es todo, ¿no? Todo lo que nos rodea, el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, los mismos seres humanos y todas las interrelaciones. Entonces, muchachos, y aquí hay una bibliografía, unos referentes bibliográficos. Entonces, ahí cumplimos con todo lo que nos pide nuestra guía de aprendizaje en cuanto el trabajo, la evidencia que debemos entregar. En el momento, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Verónica, Lisette, Farid, Joana levantó la Sí, mano. profe. Díganos, Joana, escuchamos. Profe, buenas noches. Quería preguntarle si era posible que ese trabajo se enfocara, digamos, hacia la parte social. Digamos que si yo lo quisiera hacer referente a la problemática que hay dentro del barrio, que no tiene nada que ver con lo productivo, pero sí con lo social. Sí, también puede ser, no hay ningún problema. O sea, ahí aparecen, puede ser productivo o social. Si usted lo enfoca en la parte social, lo puede hacer. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Adriana, cuéntenos. Profe, una preguntita. Digamos, en las evidencias fotográficas, esas, digamos, pueden ser tomadas en una finca real o los puede sacar uno de internet. No, lo ideal, muchachos, es que sean imágenes reales. ¿Listo? Sean imágenes reales. Por eso les decía que la guía nos decía que en el sector donde usted vive, pero si usted no logra encontrar
alguna problemática ambiental en su sector, lo puede hacer en otro. Pero lo ideal es que sean imágenes reales, ¿listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, buenas noches, compañero. Profe, disculpe, ¿este trabajo sería para qué día? El trabajo tiene dentro del cronograma de actividades, yo les explicaba que tenemos plazo hasta este domingo 5 de octubre, digamos, para los que ingresaron tarde, les recuerdo que ayer les hice el primer llamado de atención para aquellos que no habían enviado la primera evidencia del mapa mental de sistemas de organización desde los niveles de complejidad. Tenían plazo hasta el 21 de septiembre y les di plazo hasta el 28. Entonces, muchachos, ya les hice el primer llamado de atención. El tema del foro, les había dicho que él está disponible hasta el 12 de octubre. Bueno, todas las evidencias las tengo disponibles hasta el 12 de octubre, que es cuando finaliza la competencia, pero tenemos un cronograma de actividades que debemos cumplir. Entonces, muchachos, y el foro es algo muy sencillo, son solo responder dos preguntas y realizar comentarios críticos reflexivos a las intervenciones de alguno de sus compañeros. Entonces, también tienen plazo hasta el 5 de octubre, que es este domingo, para participar en el foro, que es de manera individual y para realizar este trabajo de campo sobre problemáticas ambientales que puede ser un trabajo en grupo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Listo, muchachos. Si no tenemos más preguntas, entonces continuamos. Entonces, una vez socializada la guía de aprendizaje, pasamos a socializar el material de formación. Recuerden que es acá en entorno vivo en donde tenemos todos los temas de nuestra competencia de biología. Ya hablamos sobre el referente celular para el tema del mapa mental, el referente organísmico para la evidencia del foro y hoy vamos a hablar sobre el referente ecosistémico. Vamos a hablar de la clasificación de los factores abióticos del medio ambiente, entonces vamos a hablar de los factores bióticos también, de las diferentes comunidades, poblaciones, ecosistemas, de las relaciones, de las clases de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, abiertos, cerrados, y por último los ciclos bioquímicos. Este es el material de formación que deben estudiar para desarrollar este trabajo. Una vez realizado revisado la guía, el material, pasamos a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces tenemos nuestro referente ecosistémico. En él encontramos nosotros factores bióticos y abióticos en el ecosistema. Entonces les decía que los factores bióticos son todos los componentes vivos, o sea, los animales, las plantas, hongos, bacterias, mientras los factores abióticos ya son los componentes no vivos, como lo es el agua, el suelo, el aire, la luz solar y la temperatura. Y entre ellos hay unas interacciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una interacción es cómo las bacterias, digamos, descomponen la materia orgánica en el suelo, que es un proceso que devuelve minerales vitales al suelo para que las plantas las utilicen, digamos, como alimento. Entonces, ahí hay, digamos, esa interacción, es un ejemplo de esa interacción. Ejemplos de factores bióticos de los animales. Todos los diferentes animales, osos, lobos, roedores, reptiles, guacamayas, monos y diversidad de insectos. Tenemos también plantas como los arbustos, los árboles, musgos, palmeras, orquídeas y los microorganismos, que ahí dentro de ellos están bacterias, hongos, protozoarios y demás. Esos son ejemplos de los factores bióticos, o sea, los factores vivos, por llamarlo así.
Y los no vivos, que son los abióticos, tenemos ejemplos como lo son la temperatura, el agua, la luz solar, el suelo, el aire, que les decía ahora, y el relieve. Y debe haber un mantenimiento del equilibrio ecológico. Entonces, entre la interacción que hay entre estos factores bióticos y los abióticos, permiten, digamos, una estabilidad y la sostenibilidad del ecosistema mediante flujos de energía y ciclos de materia. El tema de la sostenibilidad, hay un decreto que es el 1036 del 2015 que expidió el Ministerio del Medio Ambiente para preservar y conservar el medio ambiente. O sea, se habla de la sostenibilidad en donde que se debe garantizar, o sea, cuando esta población, digamos, las que estamos en este momento habitando la vida y nuestro planeta Tierra, entonces debemos tratar de consumir, digamos, esos recursos naturales, pero teniendo en cuenta también que futuras generaciones también puedan satisfacer sus propias necesidades. O sea, nosotros no podemos acabar con el medio ambiente. Entonces, como en el ejemplo del trabajo que teníamos ahora, que vamos entonces a deforestar porque voy a colocar un cultivo de papas. Entonces está acabando con todo un bosque que porque que tiene un cultivo entonces de lulo, y usted está aplicando unos plaguicidas muy fuertes que se le aplican a los cultivos y está afectando a un río que pasa cerca al cultivo. Entonces ese río se está contaminando y ya las futuras generaciones pues ya no van a poder utilizar ese río para el consumo, digamos, de agua potable. Eso es todas las cositas que debemos nosotros mirar del tema sostenible, que siempre debe tratar de haber un mantenimiento, un equilibrio ecológico. Clasificación de los factores abióticos del medio ambiente. Entonces aquí vamos a hablar de todos los componentes no vivos. Los factores energéticos, entonces tenemos, digamos, la luz solar. Entonces son fuentes de energía que utilizan todos los seres vivos para llevar a cabo sus funciones vitales. Ahí tenemos el ejemplo, digamos, de la fotosíntesis que realizan las plantas. Yo les explicaba, creo que en la sesión anterior, que las plantas en las hojas tienen cloroplastos, que son los que captan la energía del sol y la transforman en energía. Y también otro ejemplo de los factores energéticos, digamos, la luz solar también sirve para la degradación de la materia por algunas bacterias. ¿Listo? Factores climáticos. Se refiere, digamos, a todos esos factores que regulan las condiciones del clima a nivel general. Eso se tiene en cuenta y hace parte de los componentes no vivos. Lo mismo que la altitud y la latitud. La altitud, digamos, este factor ya determina la altura en un lugar, todo con referencia al nivel del mar, ¿no? Y la latitud es el factor que determina la distancia que hay entre o desde el Ecuador, digamos, nuestra línea ecuatorial, hasta los polos. Y por último tenemos la continentalidad o la distancia al mar, que ya es el factor que determina la lejanía o cercanía de los océanos o mares, lo que influye en la temperatura de un lugar. Todos estos son factores abióticos. Estos, los anteriores factores que acabamos de mirar, factores energéticos, climáticos, la altitud, la latitud y la distancia al mar, digamos, son factores que inciden sobre los elementos del clima. Y son estos, digamos, la temperatura, la humedad y las precipitaciones. Entonces, la temperatura, pues es el elemento del clima que nos indica la medida de calor en un lugar. Y esto lo medimos a través de qué? Pues de un termómetro, que es el que nos indica los grados de calor. O sea, si hay mucho frío o si hay mucho calor. Entonces, todo depende de la región en donde estemos, ¿no? Que si nosotros estamos, pues en Bogotá, obviamente, por el tema de la temperatura, por la altitud, hay demasiado frío. En cambio, si nos vamos para la costa, que estamos ya cerca al nivel del mar, pues vamos a tener temperaturas de mayor de 40 grados y eso nos mide el termómetro. Todo depende de la zona o el lugar donde nosotros nos encontremos. La humedad y precipitaciones. Entonces, la humedad es el elemento del clima que indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire en un lugar.
Yo les decía que el aire que nosotros respiramos, el aire contiene alrededor de 20,8% de oxígeno. El 78% es de nitrógeno y un 1% es de otros gases, son 7 gases nobles como el argón, criptón, y hay un 0,1% de vapor de agua. Entonces, ese es el vapor de agua que hay en el aire en un lugar. Entonces, la humedad es el elemento del clima que indica, ¿no? Esa cantidad de vapor de agua que hay, pero es muy poco, ¿no? Y también todo depende de la región donde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en la zona amazónica, si nosotros vamos para el tema del Caquetá, que la humedad relativa es muy alta. Entonces, todo depende también de la región en la parte donde nos encontremos. Recuerden, estamos hablando de factores que inciden sobre, digamos, los factores abióticos que inciden sobre estos elementos en el clima. Lo mismo que en la presión, que ya la presión se refiere, digamos, a la densidad o el peso del aire en un lugar. Entonces, entre más cercanos esté al nivel del mar, es mayor la presión atmosférica. Y los vientos, que es el elemento que indica los movimientos del aire en un lugar. Pasamos a los factores bióticos. Todo lo que hablamos ahora, hacíamos referencia especial de los factores abióticos, o sea, los no vivos, los componentes no vivos. Ahora los factores bióticos, que decíamos que son los componentes vivos, que incluyen las plantas, animales, hongos, microorganismos, y la interacción en todos los procesos de reproducción y la alimentación. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de factores bióticos, de las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Entonces, ¿qué es una población? Ahí tenemos una imagen donde, digamos, hay unos ciervos, miramos, digamos, como una familia de ciervos, por llamarlo así. Entonces, miramos que la comunidad comprende individuos de la misma especie que habitan en un área específica. Obviamente ellos van a interactuar, van a compartir recursos, en este caso, mire, están compartiendo el agua, plantas y demás. Y ellos componen una unidad reproductiva. En cambio, ya la comunidad ya está formada por varias poblaciones. Entonces acá podemos mirar una población de ciervos, una población de mariposas, una población de osos, una población de conejos. Entonces ya la comunidad está formada por diferentes poblaciones de diferentes especies que obviamente viven en un lugar y también establecen relaciones ecológicas y mantienen el equilibrio en el ecosistema. Y las características ya un ecosistema como tal, ya lo integran quienes, todos los factores bióticos y abióticos que interactúan y ellos impulsan flujos de energía y ciclos de materia esenciales para la estabilidad de la vida. ¿Listo? Ahí tenemos los 3 tipos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. La biodiversidad. Entonces, la palabra biodiversidad, si nosotros vamos a la etimología, que es la ciencia que estudia el origen y el significado de las palabras, nos damos cuenta que las palabras vienen o del latín o del griego, y biodiversidad viene del griego bio, que es de bios, que es vida, y diversidad, que son diferentes tipos de vida. Y entonces vamos a mirar cuál es el papel que juega en el ecosistema. Entonces, estos diferentes tipos o la diversidad de vida, como miramos aquí en las imágenes, mira que hay diferentes insectos, diferentes plantas, diferentes pájaros. Acá también miramos la fauna, la flora, entonces miramos toda la biodiversidad. Por ejemplo, en Colombia, que es el segundo país más biodiverso del mundo. El primero es Brasil, todo por el tema del tema amazónico. Pero nosotros vivimos en un país muy biodiverso, fue el segundo a nivel mundial. Acá hay mucha diversidad si usted va a ecosistemas acuáticos, hay cualquier cantidad de peces, dependiendo si el agua es dulce o salada. Si va a los diferentes trópicos, pues va a haber diferentes clases de animales. Ahora, pues en la parte, en la selva amazónica, entonces si vamos al Amazonas, pues miramos cualquier cantidad de especies de animales, de monos, de reptiles, de pájaros. Por ejemplo, hace poco se encontró
en el Caquetá una especie de mono que no lo habían o sea, lo descubrieron, es genuino, es de este sector, o sea, en el mundo no existe, y no acá en Colombia. Se me escapa así el nombre del mono, pero nuestro país es muy biodiverso y nosotros pues debemos preservar y conservar nuestro medio ambiente. Entonces, esa es la invitación también dentro de esta competencia. La resiliencia de los ecosistemas diversos. Aquí es donde vemos nosotros que a pesar de que el hombre ha afectado el medio ambiente bueno, por su ambición y por querer expandir sus negocios y demás, pues afectan el suelo, los bosques, el agua. Entonces, miramos que el medio ambiente, bueno, los ecosistemas son resilientes, tienen esa capacidad de recuperarse. Entonces, estos ecosistemas con alta biodiversidad tienen mayor capacidad para recuperarse ¿de qué? De todas esas perturbaciones y de todos esos daños que hacemos nosotros los seres humanos. Entonces, la invitación es, por eso la guía nos habla de identificar estas problemáticas en el sector donde vivimos, por si nosotros también encontramos estas situaciones, tratar de mirar cómo mejorarlas, cómo ayudar nosotros a preservar este medio ambiente. Pasamos a las clases de ecosistemas. Entonces tenemos acuáticos, terrestres, abiertos y cerrados. Dentro de los acuáticos, pues encontramos, digamos, son aquellos que se dan con la presencia de agua, ya sea agua dulce o agua salada. Entonces, dependiendo, sabemos que hay muchos tipos de animales que encontramos acá. Si en el agua dulce, pues encontramos diferentes que los bocachicos, que la sardinata, que, eh, bueno, bagres, cualquier cantidad de bagres. En el Amazonas, pues también tenemos delfines y demás en el ecosistema acuático. Si es de agua dulce, si es de agua salada, pues en el mar está que el pargo rojo, que el pez sierra, que el murico, que el camotillo, bueno, cualquier cantidad de animales o de seres vivos que podemos encontrar ahí. Con los mismos, bueno, si ya nos vamos a mariscos, pues langostas, los langostinos, los camarones, bueno, diferentes ecosistemas acuáticos. Terrestres, pues se ubican en la zona terrestre de la biosfera, que es el espacio en el cual habitan pues todos los seres vivos, pues la gran mayoría pues son terrestres, ¿no? Entonces ahí encontramos pues las diferentes poblaciones de ciervos, bueno, de caballos, osos, vacas y demás tipos de seres vivos que encontramos en este terrestre, que son la mayoría, ¿no? Que habitan en la biosfera. Ya cuando hablamos de ecosistemas abiertos y cerrados, la gran diferencia es que el abierto, digamos, hay un intercambio de materia y energía con otros ecosistemas, diferente al cerrado, que no hay ninguna interacción ecológica porque se da al interior del mismo. Un ejemplo, un lago, digamos, cuando el sol proporciona ¿qué? Digamos, está el lago, tenemos la energía solar. Proporciona energía, que es materia, y el agua, que también es materia. Entonces, en el ciclo del agua, digamos, el sol, la energía solar, digamos, le pega el sol al agua y se evapora, llega a las nubes y luego regresa ¿en qué? Como lluvia, pero ya trae unos nutrientes que ellos entran y salen. Entonces, por eso se dice que es abierto. Diferente, digamos, a un ecosistema cerrado. Por ejemplo, hablemos de un globo que estuviera lleno de aire. Digamos, si el aire está contenido dentro del globo, pero él se puede calentar por el sol o se puede enfriar, digamos, dependiendo del ambiente donde se encuentra, pero él es cerrado. O sea, si hay algún microorganismo, algunas bacterias y más que viven ahí adentro, pues nunca va a salir ni puede haber una interacción. Como en el ejemplo que les daba el lago, que sí hay una interacción o hay un intercambio de materia y energía con otros ecosistemas. Por último, tenemos los flujos de energía y ciclos de materia. Está la energía solar y cadenas tróficas, ciclos de carbono y de nitrógeno y la estabilidad de la vida. Los vemos aquí en los ciclos
bioquímicos. En estos ciclos bioquímicos encontramos los primeros que son ciclos de elementos químicos. Entonces, los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que reciclan continuamente elementos esenciales como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el agua en la tierra. Ahí les daba yo el ejemplo del ciclo del agua. Tenemos el reciclaje de materia. Entonces, estos ciclos aseguran que la materia no se agote, manteniendo disponibles, digamos, elementos químicos para los seres vivos, garantizando la continuidad en algunos procesos vitales. Eso es uno de los mecanismos que tiene la materia, que tiene la Tierra para preservarse. Y la sostenibilidad de la vida, que ya es el funcionamiento adecuado de todos estos ciclos biogeoquímicos para la sostenibilidad de la vida, manteniendo un equilibrio y una estabilidad en los ecosistemas. Listo, muchachos. Ya hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Lisette, Verónica, Adriana, ¿no tenemos preguntas? Los que ingresaron al final, si no tienen alguna duda, alguna inquietud. Profe, es que pues quería hacerle una pregunta sobre la evidencia nuevamente, sobre las fotos reales. Digamos, en una finca, pues en este momento pues no hay siembra, no hay nada prácticamente, que siempre las siembras son como en enero. ¿Ahí de qué Sí. manera entonces podría realizarlas uno? Sí, claro. Pues si es, como les digo, lo ideal es que las fotos sean reales. Entonces, si usted tiene una finca y tiene todas esas problemáticas y más, puede tomar las fotografías ahí. Ahí no se especifica qué número de fotos, que de fotografías se debe colocar. No, ustedes pueden colocar cualquier cantidad de fotografías. Recuerden también que la extensión es mínimo 3 páginas y máximo 10. Gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no tenemos más preguntas, pasamos a las conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, como para concluir, para los que ingresaron tarde, recuerden, muchachos, que en nuestra fase 2 de planeación tenemos la actividad de proyecto número 2. Material de formación, ya lo socializamos, es entorno vivo. Aquí tenemos todo lo del referente ecosistémico. La clasificación de los factores bióticos, clasificación de los factores, perdón, de los abióticos primero, luego clasificación de los factores bióticos, de las comunidades, entonces ahí miramos todo el tema de la población, comunidad, del ecosistema, diferentes tipos de ecosistemas, acuáticos, terrestres, abiertos, cerrados, y los ciclos biogeoquímicos. Esta es la información que necesitamos para desarrollar nuestra evidencia, que es un trabajo de campo. Ustedes van a realizar identificando problemáticas ambientales, donde van a tomar unas evidencias fotográficas, se sugieren que sean reales, luego las plasman en un documento en Word y van a relacionar este tipo de problemáticas si son productivas o de índole social. Por ahí una compañera dijo que se quería enfocar en la parte social, lo puede hacer. Y si ustedes lo quieren enfocar solo en la parte productiva, también lo pueden hacer. O si lo van a enfocar en los dos, no hay ningún problema. También se describe cada situación del problema. Hay que tener en cuenta la descripción de los ecosistemas. Entonces ya sabemos que hay factores bióticos, que son todos los componentes vivos, animales, plantas, hongos, bacterias, o los componentes no vivos como los abióticos, aire, agua, sol, temperatura. Las relaciones de los organismos, que lo mirábamos en la sesión anterior, de morfología, las funciones de nutrición, relación y reproducción, y la explicación de las interacciones ecológicas y conflictos existentes. Todo esto, aquí tampoco nos dice cuántas problemáticas debemos identificar, ¿no?
pero como mínimo 3, muchachos. Yo ya les di un ejemplo. Los que llegaron tarde, pues mañana yo en la mañana subo un anuncio y con el link de la grabación para que miren entonces el trabajo, el modelo del trabajo de campo que les socialicé a los demás compañeros para que ustedes se basen y puedan realizar su trabajo. Entonces, mínimo 3 situaciones problemáticas identificadas y al final deben buscar posibles soluciones a estas situaciones identificadas. Esto es lo más importante, que no es solamente identificar el problema, sino evaluar, valorar la situación y tomar estas medidas preventivas o correctivas para evitar que esa situación se siga presentando o pueda presentarse una situación pues mayor o más grave, ¿no? Que afecte a nuestro medio ambiente. Los lineamientos generales del producto, entonces el producto a entregar pues, lo pueden hacer en grupos de trabajo, debe tener una portada donde estén los integrantes del grupo, situaciones de problema identificado en el campo, la descripción que les daba ahora, estrategias de solución identificadas y aquí nos aparecen los referentes bibliográficos de acuerdo con las normas APA y el formato es en PDF y la extensión es mínimo 3 y máximo 10 páginas. ¿Listo? Por último, recuerden que tienen plazo hasta este domingo 5 de octubre para que hagan el envío de esta evidencia. Reitero, ya hice el primer llamado de atención para los que no hayan enviado el mapa mental. Les di plazo, muchachos, revisen su correo, les di plazo hasta este domingo 5 de octubre para que se pongan al día. Lo mismo con el tema del foro de complejidad de la vida. O sea, tienen plazo hasta este domingo 5 para que estén al día con sus evidencias. Recuerden que ya la próxima sesión, la próxima semana, ya termina nuestra competencia y todos deben estar al día hasta al domingo 12 de octubre del 2025. Por último, muchachos, recuerden que si quieren resolver dudas e inquietudes, nos podemos conectar los viernes de 10 a 11 de la mañana a través de la herramienta de Google Meet. Ahí está el enlace. También si tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes me pueden llamar a mi número celular, que es el 310-805-2655. Ese es mi mismo número de WhatsApp. También me pueden escribir, no tengo ningún problema en colaborar, en contestarles. O me pueden escribir al correo electrónico, al institucional, que es caolaya@sena.edu.co. También me pueden escribir al chat interno de Sayuna, por la plataforma Sayuna, también me pueden escribir si tienen alguna duda, alguna inquietud. Listo, muchachos, no siendo más, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, feliz noche para todos.